La radio de San Francisco Acatepec. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que tú nos veas. Este es Nochan Mochan de la radio de Acatepec. Pues, ¿qué creen hoy? Ya casi estamos en noviembre. Ya huele a pan de muerto. Y precisamente ese va a ser nuestro tema de hoy. Muertos, Día de Muertos, a nivel México. Y pues adelante, Vic. Tony Jiménez, muchas gracias. Hoy la charla que vamos a tener se llama No al Halloween, sí al Día de Muertos, sí a la muerte festiva, sí al altar, a la ofrenda, al pan de muerto llamado hojaldra, sí a las festividades que son producto de este choque, de este sincretismo entre España y el México prehispánico, ¿sí? No necesitamos importar costumbres de otros países. El Halloween es una costumbre anglosajona. Desde hace muchos años, Estados Unidos, en algo que se llama penetración cultural, ha intentado minar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras costumbres, con costumbres de otros países. Hay que señalar que Estados Unidos es un país muy joven, es un país formado por diferentes culturas, la inglesa, la holandesa, la francesa, la italiana, la polaca. Es un país que es un mosaico de culturas y que quiere imponer en los países que quiere controlar financieramente costumbres como el Halloween, pero el Halloween no es nuestro. No hablamos inglés, ¿verdad? Bueno, por lo menos en el programa. No, pero... Cuando estamos en otros lugares. Sí. Obviamente. Sí. Pero entonces, no al Halloween, sí a las hojaldras, a las ofrendas. Hay que conocer la gran cantidad de ofrendas interesantes de Huaquechula, aquí muy cerca, y en cada casa hay que poner un altar, una ofrenda para nuestros seres queridos que ya se fueron. Yo creo que esta festividad de muertos es una de las más interesantes por producto de este sincretismo, esta unión de lo sacro, traído por los españoles, y lo profano. Para los habitantes del México prehispánico era una festividad, era una fiesta, era un motivo de jolgorio, de mitotl, de mitote. Era tomarlo con humor, y todavía muchos mexicanos ven la fiesta de muertos con mucho humor. Hay fiesta, hay para recordar a los muertos, hay alcohol. Y para caerse muerto también. También para caer muerto después de recordar a los muertos. De 2 o 3. Sí, exactamente. Entonces se le conoce como Días de Muertos porque se celebra o se recuerda, mejor dicho, se rememora a los niños muertos, a los muertos en accidentes y a los muertos por cuestiones naturales, digamos, ¿verdad? Entonces son días de muertos, los fieles difuntos, todos los santos y las ánimas del purgatorio. Finalmente todo se refiere a las personas que ya abandonaron este mundo y que se fueron a vivir a otra dimensión. Es una fiesta tan llena de colorido y de matices que, por ejemplo, hace pocos años, menos de 10, una productora de películas de dibujos animados hizo esta película Coco, pero que es una mixtificación, que es una mezcla y es un amasijo de cuestiones del México, de las costumbres relacionadas con la muerte, pero también con cuestiones de otros países, específicamente de Estados Unidos. Es una película muy bonita, no la he visto, pero me han contado que es una película muy bonita, pero es una mixtificación, es decir, que partió de una tradición mexicana y por ahí se le agregaron una serie de cosas. Pero bueno, esto significa que
la festividad de los muertos en México es tan atractiva que en todo el mundo llama la atención, ¿sí? Porque en muchos países, en muchas culturas, la muerte es algo trágico. Una tragedia es una obra de teatro en donde siempre hay muertos. Entonces es trágica la muerte. Pero en México, con todo el dolor y el duelo que produce, por ejemplo, no es lo mismo que muera, en el caso de México, incluso en Ecatepec, un adulto a que muera un niño. El velorio de un niño es diferente. Es festivo, hay juegos, hay risas, ¿no? Hay música. Hay música. En el caso de un adulto es un tanto más serio, un tanto más dramático y más trágico. Aunque también, dependiendo de lo que haya pedido el difunto en el lecho de muerte, puede haber música, ¿verdad? Puede haber holgorio, mitote, ¿no? Relajo, y consumo de alcohol, ¿por qué no? También. La fiesta en México normalmente, hasta las fiestas infantiles siempre hay por ahí un guardadito, ¿verdad? Algún aperitivo. Algún aperitivo cuando los niños se van a dormir. Muy bien, la única certeza que tenemos los seres humanos es que vamos a morir. Eso es lo único cierto que tenemos. Es decir, que somos mortales. El creador del psicoanálisis, el austríaco Sigmund Freud, dijo que lo que le da sentido a la vida es la muerte. Es una paradoja, suena paradójica, pero lo que le da sentido a la vida es la muerte. Para allá vamos todos, nacemos, crecemos, algunos no reproducimos y morimos. Esa es la ruta vital, inevitable, ¿sí? Nadie de la muerte se salva. Lo que actualmente es conocido como México fue conquistado, no fue descubierto. Los españoles dicen el descubrimiento de América, pero aquí había habitantes. Así es. Que a su vez, no sabemos en qué momento, descubrieron las tierras a donde llegó Colón y posteriormente Hernán Cortés y sus mulas huestes, ¿verdad? Sí. Entonces, México no fue descubierto, fue conquistado por los españoles, los cuales impusieron aquí a sangre y fuego el idioma y la religión. No fue, oye, ¿quieres hablar español y ser católico? No, fue, ¿qué oles? Sí o sí. No, pues sí. A fuego y sangre. Además de llevarse todos los tesoros que encontraron. La fiesta, porque eso es una fiesta de muertos, es producto del sincretismo entre la cosmovisión prehispánica. ¿Qué es la cosmovisión? Es la explicación que da los seres humanos al origen de la vida. Por ejemplo, en pleno siglo XXI, en 2024, chocan dos cosmovisiones. La religiosa, el mundo fue creado por un ser todopoderoso en 7 días, un día creó los bosques, otro día los mares, y el último día, 2 seres humanos. De la costilla de Adán creó a Eva. Esa es una cosmovisión religiosa. Y hay una cosmovisión materialista que parte de lo que Lavoisier llamó la ley de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces hubo una nebulosa incandescente hace muchos millones de años que explotó en millones de partes, que se fueron enfriando esas partes y aparecieron los planetas. En el planeta Tierra, en diferentes eras geológicas, el mar se movió, las tierras se movieron, y en el agua, en el mar, apareció el primer organismo unicelular que tenía una célula, que fue evolucionando millones de años. Pluricelular, tenía más células, salió del mar y formó las especies, y una de esas especies es el hombre. Somos mamíferos, somos animales, nada más que inteligentes y guapos. Ah, sí, eso 100%. sí, eso sí, ¿no? Entonces, la cosmovisión prehispánica y la española chocaron y produjeron lo que ahora es México. Nosotros,
La mayoría no son ni españoles, ni somos aztecas, ni somos mayas, ni somos chichimecas, somos mexicanos. Muy bien. Eso aquí lo tenemos documentado, por ejemplo, este libro, El Mexicano, Raíces de la Mexicanidad. En el caso del México prehispánico, teogonía e historia de los mexicanos. Esto es en el caso del altiplano. En el caso de los mayas tenemos el Popol Vuh y tenemos a los mayas. Hubo dos grandes civilizaciones en el México prehispánico, los mexicas o naoas y los mayas, que fueron las civilizaciones dominantes. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo es que se formó esta serie de historias alrededor de la muerte. Los mexicas son el pueblo protegido del dios Huitzilopochtli. Los mexicas son los que fundaron Tenochtitlan, que emigraron de Aztlán, tierra de garzas, hacia Tenochtitlan, el lugar donde descubrieron a un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Efectivamente. Nopales que muchos hay aquí cerca de Tlaxcalancingo, ¿verdad? Y también otro, ¿no? En otros lugares hay nopales y nopaleras, y nopalones. También hay nopales. No podemos decir. No. Sí. Entonces los mexicas son el pueblo protegido del dios Huitzilopochtli, también conocido como Mexi. Se dividieron en dos pequeños grupos, los mexica-tenochcas y los mexica-tlatelolcas, y formaron parte de un grupo muy extenso de culturas, la mayoría habitantes de la Cuenca de México, quienes tenían por lengua el náhuatl. En las creencias de los mexicas ya se contemplaba una continuación después de la muerte, un viaje después de la muerte. Para los mexicas, la vida no terminaba con la muerte, simplemente tomaba otra dimensión, otra forma. Y había que llegar al Mictlán, pero no podías ir solo, debías tener algún tipo de elementos que te acompañaran. En ese viaje, en algunos casos, un perrito. Un Xoloscuintle que te acompañaba, y si te daba hambre en el camino, también te lo almorzabas. Sí. Muy bien. Formaron parte los mexica-tenochcas y los mexica-tlatelolcas de un grupo muy extenso de culturas que hablaban la lengua náhuatl. En las creencias de los mexicas ya se contemplaba una continuación de la muerte, en donde el alma tenía que seguir una misión y el cuerpo debía retornar al lugar que le otorgó la oportunidad de vivir en la tierra. Es lo que se llama el eterno retorno. ¿Sí? Por eso en las construcciones mexicas el círculo es permanente, es constante. La serpiente que se muerde la cola. Exactamente. ¿No? Es el círculo de la vida. En ese México de los mexicas, las ceremonias rituales dedicadas a los muertos se practican desde antes de la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas. El culto data por lo menos desde 1800 años antes de nuestra época. Al morir, se aseguraba la vida sobre la tierra y se contribuía al equilibrio en el universo. Para ellos, los mexicas, la vida y la muerte formaban un círculo, siendo el antecedente uno el otro, formando un culto o prácticas religiosas en donde encontraban un claro sentido último de vida. Dentro de la cosmogonía de las culturas del centro de México, el altiplano central, se encontraban las fiestas para la celebración de los muertos. De ahí viene, porque los españoles no tienen una fiesta determinada o una serie de actos dedicados a los muertos, ¿sí? Hay las lápidas, los panteones, el epitafio, que era un texto que aquí yaces bien, tú descansas y yo también. Sí. Ese era el epitafio. Muchos epitafios se escribían, ¿no? La muerte fue para muchos de los pueblos mesoamericanos de gran importancia dentro de su sistema de creencias.
Dentro de la cosmogonía de las culturas del centro de México se encontraban las fiestas para la celebración de los muertos. La muerte fue una de gran importancia dentro de su sistema. Al respecto, algunas fuentes como Fray Durán, Torquemada, Sahagún y Kriegberg señalan que en el calendario mexica, el cual constaba de 18 meses, los meses noveno y décimo, denominados Tlaxochimaco y Xocolhuetzin respectivamente, estaban dedicados a la celebración del Día de los Muertos chiquitos, los niños, el primero, y de los grandes, el último. Jurado Camacho y su tesis sobre el Xantolo nos dicen que son 8 los meses en el calendario mexica que estaban relacionados con festividades en honor a los muertos. Estos meses eran el quinto llamado Toxcatl, el noveno llamado Tlaxochimaco o Misilhuitzintli, que así se denominaba entre los tlaxcaltecas y otros grupos, el décimo mes llamado Xocolhuetzin, o según Torquemada, también recibía el nombre de Huimizahuitl entre los tlaxcaltecas. El 11º mes denominado Ochopanistli, el siguiente llamado Teotleco, el 11º mes recibía el nombre de Tepilhuitl, donde las fiestas estaban dedicadas a las personas ahogadas en agua. Quecholi era el mes que se festejaba a los dioses del infierno. En estas fiestas hay referencias de rituales sobre los sepulcros. Aquí hay que señalar que para los habitantes del México prehispánico, el infierno no era un lugar negativo, malo, donde se sufría y donde había demonios. Eran parte de la muerte, el cielo y el infierno. Simplemente ya no había cupo en el cielo, pues te tocaba en el infierno, pero también te la pasabas bien. A todo dar. No era un lugar de castigo. ¿Sí? Pues yo entonces quiero ir ahí. Pues sí, yo también. Imagínate. Pues vámonos juntos. No, imagínate que lleguen ahí los artistas que, no, chulada, papá. No, pues ahí sí te diviertes. Ahí sí te hacen caso. Muy bien. Cabe mencionar que esta festividad coincide con la fecha de Todos Santos y los fieles difuntos del calendario cristiano. Por último está el mes Paquetanstitli, el cual coincidía con el solsticio de invierno, es decir, en diciembre. Fecha con la que de Todos Santos y los fieles difuntos del calendario cristiano. Esta fecha Paquetanstitli coincidía con el solsticio. Entre los antiguos mexicanos se creía que la vida de todo hombre estaba constituido por 3 fluidos vitales: el tonali, localizado en la cabeza, el ijillotl, en el hígado, y el teyolia, cuyo centro era el corazón. Cuando la muerte acontecía, estos 3 elementos se separaban, cada uno se iba por su lado. Entonces el teyolia o alma tenía la posibilidad de ir a 2 regiones, localizadas más allá del mundo real en atención a la forma en que se había muerto o el grupo social de pertenencia. Es decir, que hasta en la muerte había clases sociales. O sea que ahí valimos. Hay que recordar que para los mexicas estaba el gobernante, el tlatoani, estaban los sacerdotes, los soldados, los comerciantes, de billete, y la plebe, el peladaje, el infelizaje, la pelandusca. Entonces cada quien se iba a diferente lado, porque además, si tú tenías posibilidad de un sepulcro especial con joyas, con trastes, con tu perrito, ¿sí? O sea que también se iba el perro. El perro también se iba para el joyo, ¿sí? Por cierto, va a estar abierto aquí en Cholula, en la pirámide, el altar de calaveras grabadas, grafiladas, que se puede visitar. Yo no sé por qué el resto del año está cerrado, pero ahorita ya está abierto. Pero hasta en eso, hasta en la muerte, había clases sociales, ¿sí? No iban todos para el mismo lugar. Entonces, en esta cultura, la mexica, la manera de morir era el indicativo del destino que se deparaba al alma, la cual transitaría en lugares determinados según los dioses. Mitlantecutli, del náhuatl
señor del Mictlán o señor del lugar de los muertos, Mictlán o lugar de los muertos, Miki, muerto, Tlán, entre y lugar, Tecthuitli, señor. En la mitología mixteca zapoteca es el dios Mictlantecutli, es el dios del inframundo, el lugar donde habitan los muertos, el inframundo. Y también llamado Popocatzin, del náhuatl, Popocatzin, ser humeante. El Popocatépetl es la montaña humeante, ¿sí? Popo, humeante. Muy bien. El Mictecancíhuatl regía el mundo subterráneo, el país de los muertos o reino de Mictlán. Este dios, Mictlantecutli, ejercía soberanía sobre los 9 ríos subterráneos. Cuando te morías, a donde ibas había 9 ríos que estaban allá abajo. Por eso casi siempre, a la fecha, se sigue diciendo, ya está criando crisantemos allá abajo. Y fíjate, ahorita me estoy dando cuenta, un pequeño detalle. Digo, tenían mucha visión los antiguos prehispánicos, por ejemplo, en los ríos, ¿no? O sea, debajo del agua, debajo de la tierra hay mucha agua, ¿no? Sí. O sea, tenían esa... Veneros, arroyos subterráneos. Esa cosmovisión, ¿no? Sí. De adorar también a la tierra. Además, el agua, conjuntada con la tierra, pues permitía que la agricultura diera frutos. ¿Sí? Es un elemento vital. A la fecha se le llama el líquido elemento o el líquido vital al agua, ¿no? Pero entonces, cuando tú te morías, allá abajo había 9 ríos subterráneos y sobre las almas de los muertos. A los muertos se les representaba como un esqueleto con una calavera con muchos dientes y todavía conservando los globos oculares, los arcos superciliares. Al ser dibujado se representaba con cabello encrespado y negro, con ojos estelares o estrellas, puesto que habita en la región de la oscuridad completa. Se les ponía una cabellera postiza, una peluca y alguna piedra preciosa en las cuencas, porque pues ojos ya se habían degradado, los ojos reales. Entonces se ponía alguna piedra preciosa o perlas, ¿sí? O concha nácar, ¿sí? Algo brilloso para que en la oscuridad del inframundo brillara, ¿no? La escultura de la derecha, que es una calavera, se encontró en la Casa de las Águilas, que es una calavera muy grande dentro del recinto sagrado donde se hallaba el Templo Mayor de México, Tenochtitlan. Yo les recomiendo, ojalá puedan ir a la Ciudad de México, a un costado de la catedral y atrás ya se han hecho grandes descubrimientos y rescate de lo que era el Templo Mayor, pero además ya hay un museo ahí. Recientemente, en una casa colonial que ocupaba, se llama la Casa de México-España, de la amistad entre México y España, se descubrió un teocalli que ya se puede visitar, pero ya se ha descubierto mucho del Templo Mayor y ya hay un museo muy interesante, bastante profuso, lleno de piezas del Templo Mayor, de lo que se ha ido descubriendo. Por ejemplo, la Coyolxauhqui sí está en su lugar, está protegida por una techumbre, pero ahí donde se le descubrió, ahí la está. De los cascabeles en la cara, ahí está. Visitar el Templo Mayor es visitar un lugar obligado. En la cultura zapoteca, en Oaxaca, cuando alguien perdía la vida, se ofrendaba un guajolote al dios Pitao, Peselao. También se le pedía cuando se iba a la guerra para obtener la victoria y para calmar epidemias de gran mortandad. La ciudad sagrada de Mitla era su más grande centro ceremonial. El dios aparece con el cuerpo adornado con huesos humanos y en el rostro una máscara en forma de calavera. Lleva unos adornos de papel plegado, el papel picado desde entonces ya se usaba, nada más que en ese tiempo era papel amate, no el papel de China, que como su nombre lo dice, pues nos lo trajeron de China, igual que la pólvora, igual que muchas otras cosas, la sopa de pasta, los fideos, etc. En forma de rosetas de las que salen conos, uno sobre la frente y otro en la nuca,
También lleva una bandera blanca doblada y una estola de papel blanco llamada estigma, lo cual es muy característico en la cultura zapoteca. Mictlantecutli lleva como orejeras huesos humanos. Sus animales asociados son el murciélago, la araña, el búho o tecolotl, animal de mal agüero y cuyo canto nocturno se considera todavía hoy fatal para el que lo escuche. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Mejor que no cante, porque todos somos indios. Mejor que sea calladito. Exactamente. A Mictlantecutli también se le puede referir como Tezontemoc, el que cae de cabeza, como el sol en el crepúsculo. El Códice Borgia lo representa llevando sobre la espalda un sol negro, que se refiere al sol de los muertos, al sol de la noche, el que lleva una vida misteriosa bajo tierra entre el crepúsculo y la aurora. El crepúsculo es al atardecer y la aurora es el amanecer. En los códices es representado con las mandíbulas abiertas, recibiendo a los astros que caen a su centro durante el día. Su símbolo es Mixquitztli, muerte. Mictlantecutli es el patrón del día perro en el calendario adivinatorio. Domina igualmente el día Mixquitztli, muerte, cuyo signo es un cráneo descarnado. Una calavera. Un cráneo pelón, ¿verdad? Descarnado. El significado de la palabra Mictlantecutli de derecha a izquierda, según marcan las reglas gramaticales del náhuatl, es señor del lugar de los muertos. Señor del lugar de los muertos. Aquellos muertos que no eran elegidos por Tonatiuh, Huitzilopochtli o por Tlaloc, iban simplemente a Mictlán, que queda al norte, y ahí las almas padecen una serie de obstáculos durante su recorrido a través de 9 regiones. Por eso tenían un perro, por eso tenían agua, por eso tenían comida y joyas por si había que pagar algo. Ahora sí que ya te moriste, llévate esto para el camino. 9 regiones tenían que recorrer. Si no eran elegidos por un dios. No, y si no tenías ni perro, ni joyas, ni quien te... Sí. O sea, te ibas directamente. Para otra zona de los pobrecitos. Por no decir de los jodidos. Sí. El Mictlán era conocido como la morada de la gran mayoría de los humanos fallecidos. Este espacio se encontraba en lo más profundo de los 9 pisos inferiores situados bajo la superficie de la tierra. Por eso dicen en la cultura cristiana, el quinto infierno, aquí era el 9º, había 4 más. O sea, que tenías que del primero al 9. Sí, de ahí te caías hasta abajo. Hasta abajo, exactamente. El Mictlán recibía también otros nombres que reflejan lo que el hombre prehispánico pensaba acerca de él. Se le designaba nuestra casa común de perdernos, sitio a donde todos van, el lugar donde de algún modo hay existencia, la región de los descarnados. De alguna manera esto quiere decir que pues todos vamos a morir. Ricos, grandes, guapos, feos, pelones, pachones, chaparros, gorditos, todos. A todos, la pelona, la muerte, la de la asada, le va a caer. Exactamente. Al Mictlán iban todos los que morían de muerte natural, sin distinción de personas y sin tomarse en cuenta su comportamiento en la tierra. En el pensamiento de los mexicas, el destino final estaba determinado no por la conducta moral desarrollada en la vida, sino por el género de muerte con que se abandona este mundo. Por supuesto, los sacerdotes, los tlatoanis y los guerreros tenían una muerte gloriosa. Altísima, digámoslo así. Pero imagínate un chinampero que estaba en Xochimilco cuidando la chinampa y se caía y se ahogaba. Qué muerte tan tonta. No, que se vaya para otro lado, porque no fue una muerte gloriosa, ¿no? Por ata. Pues sí, ya, sáquese perro. En la cultura de la náhuatl existían una serie de creencias en torno al mundo del Señor de los Muertos, donde abundaban los insectos y las sabandijas. El Mictlán era un lugar oscuro, morada de los 100 pies, alacranes, arañas y aves nocturnas. En el mito que describe la creación del hombre se menciona que Quetzalcóatl
bajó al inframundo en busca de los huesos de generaciones pasadas y al obtenerlos, Mictlantecutli ordenó a todos los animales de su reino de obscuridad perseguir al dios civilizador, a Quetzalcóatl o serpiente emplumada, e impedirle culminar su aventura. El epílogo de este hermoso relato describe cómo Quetzalcóatl hizo una mezcla de aquellos viejos huesos con su propia sangre y así dio cuerpo y vida a la humanidad. Digamos que es una variante, una versión diferente de la creación de Adán y de la costilla extraída. A Adán de lodo, con barro. Exactamente. Adán formado con lodo. Barro es agua y tierra. Se le puede llamar barro o se le puede llamar lodo. Y una vez creado Adán, de su costilla se formó Eva. En este caso es Quetzalcóatl, que mezcla viejos huesos con su propia sangre y dio cuerpo y vida a la humanidad. A todos los mexicas. Ahora, esto, en este caso me he centrado en los mexicas, que es una de las grandes culturas a la llegada de los españoles. Para los mayas, finaliza el mes Yax y con él concluye la fiesta Ocna. Durante días se efectuó el gran rompedero de ídolos para colocar otros nuevos en los templos de arcilla nueva, recién modelados, renovación de las imágenes divinas. Se repintaban los estucos de las grandes pirámides y los colores se distinguían delineadamente unos de otros. Mucho trabajo ha tenido Atzab coordinando todas estas tareas, todo esto para celebrar a los muertos. Ha clasificado nuevos atuendos e instrumentos para guardarlos en el aposento de las prendas y útiles sagrados. Él mismo, Atzab, ahora estrena un ix, que me imagino que debe ser un manto, un ix. Y sandalias, se ha cortado el cabello y su rostro expresa una especie de renacimiento interior. Husam le sirve la cena y lo escucha con atención mientras él relata los pormenores de las ceremonias que en los últimos días ha venido organizando para los muertos. Cada año es lo mismo, cada año se repiten estos cambios. Ella, Husam, se alegra, sin embargo, siente una inquietud, un desasosiego que se hace tangible en la boca del estómago. Con extraña antelación advierte que Atzab está por sufrir un cambio radical. Tal vez otra forma de apreciar la vida, piensa, o algo que viene con otra edad. Medita en todas las cosas que cambian, se entretiene en sus propias ideas, se complace abstraída en sus pensamientos. Los mayas de otra manera entendían la muerte. El Popol Vuh es, digamos, un equivalente, no es una comparación muy exacta, pero digamos que es como la Biblia de los mayas. Cómo fue creado el mundo, cómo fue creada la humanidad, los animalitos, los bosques, las selvas, etc. Entonces los mayas tenían otra manera, digamos, más poética. Los mexicas era, ya te vas para el Mictlán, ¿no? Exactamente. Y aquí tenías que cambiar los ídolos, romper los antiguos, pintar las pirámides, las paredes de estuco, que es una especie de yeso, es otra manera, ¿sí? Yeah. Pero finalmente los mayas también tienen su manera de abordar la muerte. Una manera más larga, si leo todo el capítulo, no vamos a acabar a las 12 de la noche. Entonces la muerte ha sido objeto de fiestas, de bromas, las calaveritas. Ahora actualmente hay concursos de calaveritas escritas de manera humorística. Efectivamente. Ya se murió Víctor, ya lo llevan a enterrar entre 4 pilotos y un ratón de sacristán, ¿no? Es una calaverita. ¿Sí? Hay muchas maneras. Este libro, que se llama Como el mexicano no hay dos, radiografía humorística del comportamiento nacional, tiene un capítulo dedicado al mexicano, la muerte, las tumbas, los epitafios y las calaveras. Por ejemplo, un epitafio común que está consignado en este libro es: como me ves, te verás, como te ves, me vi. Eso le está diciendo un muerto a un vivo que va a visitarlo.
Entonces, hay un libro, este maestro, Patrick Johansson, norteamericano, estudió los ritos mortuorios nahuas precolombinos. Precolombinos pues, es antes de Cristóbal Colón, y dice algo que ya leímos: el movimiento espacio-temporal, es decir, tiempo y lugar, del Sol, a la vez que estructura cardinalmente el mundo, define asimismo los 4 lugares donde van a morar los difuntos. 4 lugares, ya nos morimos, podemos ir a uno de estos 4 lugares. Mictlán, o lugar de los muertos, donde reina Mictlantecuhtli, el señor muerte. Tlalocan, lugar de Tlaloc. Tonatiuh Ichan, la casa del sol, Tonatiuh era el sol. Morada de Huitzilopochtli. Y Sincalco, la casa del maíz, que era regido por Güema. Este Patrick Johansson era un maestro de la Casa de la Cultura de la ciudad de Puebla, y durante su estancia, este libro lo publicó la Secretaría de Cultura de Puebla, escribió ritos mortuorios nahuas precolombinos. Y uno de los estudios más interesantes sobre la muerte es del gran poeta Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura mexicano, en El laberinto de la soledad, un libro que es básico para entender lo que es los mexicanos, porque les repito, no somos españoles, no somos ni mayas ni mexicas, somos mexicanos. Es una nueva raza, una nueva cultura y una nueva manera de entender, afrontar, comprender la muerte, producto de esta unión, porque tenemos, por ejemplo, ahora que viene la festividad de todos los muertos, de los fieles difuntos, tenemos una mezcla de cuestiones católicas, cristianas, con cuestiones prehispánicas. Eso es lo que se llama sincretismo, esa unión de factores. Todos Santos, Día de Muertos. El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias hombres de acontecimientos. Somos un pueblo ritual. Y esa tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envilecido en casi en todas partes, se conserva intacto entre los mexicanos. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, puros, danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos dulces y objetos que se ven en esos días en plazas y mercados. Nuestro calendario está lleno de fiestas. Y esto, la muerte, es una fiesta en México. Vamos al panteón a hacer fiesta. Uno de los lugares más interesantes está en Mixquic, en el Estado de México, en el panteón. Ahí se hace una gran fiesta colorida, llena de música, llena de comida. Sobre las tumbas comen los deudos, los familiares de los muertos, llevan sobre todo mole, ¿sí?, que es lo más común en las festividades mexicanas, por lo menos en el altiplano central, el mole, en sus variedades de colores. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos el amarillo, el colorado, el negro. En Puebla tenemos el mole, los guasmoles, los clemoles, los chimoles, y en el Estado de México también con mole. Por cierto que las calaveritas, las catrinas, nacieron aquí en Puebla, en una imprenta del poblano Francisco Vanegas Arroyo. El creador, el dibujante, fue José Guadalupe Posada Aguilar, que nació en Aguascalientes en 1852, murió en la Ciudad de México en 1913. Fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica sociopolítica, y por sus ilustraciones de calacas o calaveras, entre ellas la Catrina.
La Catrina. José Guadalupe Posada Aguilar creó la Catrina en una imprenta del poblano Francisco Vanegas Arroyo. Entonces, aquí no vemos a la muerte en México. En cierto momento sí con tristeza, pero digamos estos días son de fiesta, son de mitotl, de mitote, de jolgorio, ¿sí? De comer, de compartir. Por supuesto hay quien celebra con alcohol, mucho alcohol, este tipo de festividades. Hay diferentes costumbres, por ejemplo, en algunas casas todavía se usa que con un paño morado se cubren los espejos. La gente no escucha la radio, no ve la televisión, no hay música, ¿no? Para guardarle luto a los difuntos, las ofrendas, los altares de muertos, son dos cuestiones diferentes, los altares de muertos y las ofrendas. Las ofrendas familiares, pues está lo que le gustaba comer, tomar, si fumaba el difunto, se le ponen unos cigarrillos, sí, se le pone su comida favorita, se le pone su fruta favorita, normalmente guayabas, naranjas, calabaza, mole, normalmente tequila. Si le gustaba el pulquito, pues un jarrito de pulque. Y aquí en Puebla, lo que destaca a las ofrendas familiares, los dulces poblanos, ¿no? Sí. El camote, ¿cómo se llama el higo, la cáscara de naranja cristalizada, el limón cristalizado también, con coco endulzado, ¿sí? Los picones, los borrachitos, sin alusión a nadie. No, yo ahí me pongo, sí. Y todos estos dulces que posteriormente son usados en el chile en nogada, ¿no? El calabazate, el acitrón, que son... El calabazate, pues es un trozo de calabaza cristalizada, es decir, cocida con mucho azúcar. Por ejemplo, en algunas casas en esta época también se hace la calabaza en tacha, ¿sí? Que es calabaza con mucho piloncillo, con mucha panela o panocha también se le llama, y es un dulce muy típico de esta época. Por ejemplo, en las reuniones familiares de mi familia se le ponía nata, y en un pan, en una torta, ponías calabaza en tacha y nata, y era una delicia. ¿No? También la sal y el agua, ¿no? Que es importante. Yo le preguntaba a mi abuela, a ver, ¿por qué le pones agua y sal? Es para el camino, como tú decías, ¿no? Y las ánimas del purgatorio vienen a tomar agua. Siempre en el altar o en la ofrenda hay vasos con agua, para que los difuntos beban agua. Normalmente si era hombre el difunto, pues se le ponía su tequilita o su aguardiente. Si a mí me van a poner agua, pues no vengo. No, pues mejor ahí me quedo. Un tequilita. Ahora, en el caso de la literatura mexicana, pues lo más significativo es Juan Rulfo y Pedro Páramo. En esta novela los personajes son muertos, todos están muertos. ¿Sí? Es una novela que ha intentado llevarse al cine, pero que tiene dificultades técnicas porque creo que lo que más se ha acercado es una radionovela, porque no hay personajes, solo voces. Están representando a los muertos, porque además en la novela pues están hablando, los muertos están interactuando, pero visualmente con seres humanos, con actores, es difícil resolverlo. Ha habido diferentes intentos de llevar al cine o a las telenovelas, pero yo creo, les recomiendo en YouTube, la UNAM hizo una radionovela, un radioteatro, solo voces, y me parece lo más cercano. Y un poeta, José Gorostiza, escribió Muerte sin fin. Tuvo una muerte familiar y ese dolor, ese duelo le llevó a escribir Muerte sin fin. José Gorostiza, su hermano Celestino Gorostiza era dramaturgo. Entonces la muerte y la vida pues son elementos indisolubles, ¿sí? Mucha gente no le gusta hablar de la muerte, ¿no? Dice, toco madera, ¿no? Pero es inevitable. Y lo que les decía yo al principio, el creador del psicoanálisis dice,
por lo que le da sentido a la vida es la muerte. Y para allá vamos todos, somos mortales. Yo recientemente conocí el caso de un señor que murió de 93, 94 años, y él afirmaba, no es la primera vez que lo escucho, que ya estaba cansado, que ya le pedía a Dios que lo recogiera, porque ya estaba cansado, ya tenía achaques, ya consideraba que ya era hora de... Sí, y en mi seno familiar también hubo casos de personas de más de 90 años que decían, ya me cansé, ya, esto ya no es vida, ya mejor hay que despedirnos. Por supuesto que hay muchas maneras de morir, ¿sí? Incluso hay un programa en cable que creo que se llama 1000 maneras de morir, una cosa así, ¿sí? Hay muchas maneras de morir, pero normalmente en nuestra cultura actual, contemporánea, es un tema que no gusta de ser tocado. Exactamente. ¿No? Y fíjate, algo importante, digo, nosotros como esto en aquí lo planicie, lo importante es el sabor, el color y el olor. Claro. Digo, el olor del incienso, ¿no? Cuando tú llegas a incienso, copal, bueno, es fabuloso llegar a una ofrenda y que ves el pan y que ves a lo mejor lo que le gustaba. El mole, las frutas. Y también el olor. El cempasúchil. La vestimenta también, ¿no? La llegas a encontrar ahí y empiezas a ver y dices, qué padre, ¿no? Es a lo mejor en el único lugar en México donde se celebra eso, ¿no? A los muertos. Sí, donde es una fiesta, un rito festivo. ¿Sí? Es una fiesta. Y eso es lo que llama la atención en el resto del mundo, que aquí hacemos una fiesta, que la Catrina y que las calaveras se están riendo y están bailando y se están divirtiendo, ¿no? No todo es dolor, no todo es llanto. Por supuesto hay una parte en el velorio, ¿sí? De llanto, de estar compungidos, de recordar, pero ya después, año tras año, viene la fiesta, ¿no? El celebrar, el recordar con alegría a los muertos. Hay una canción de Chava Flores que dice, cuando vive el infeliz, qué malo era, hoy que ya está en el beliz, qué bueno era, ¿no? Sí. Ya muerto hablan bien de ti, sí, ¿no? Entonces, porque además hay un dicho que dice, no hables mal de los muertos porque van a venir a jalarte las patas en la noche, ¿no? Porque también la muerte está llena de mitologías, de leyendas, de consejas, de tradiciones, de costumbres, ¿no? Y dice, no lo nombres porque puede venir a jalarnos los pies o se nos aparece. ¿Qué hacemos con la ouija? La podemos llamar. Incluso hay una rama de la psicología que se llama tanatología. Los tanatólogos te ayudan a vivir el duelo. El duelo es personal. Hay gente que te dice, ya está en mejor lugar, ya. Cada quien lo vive de diferente manera. Y aunque te hablen razonablemente, ¿no? Hay personas, yo conozco personas que, digamos, tiene 25 años de muerto un ser querido y no logran llegarlos y se deprimen y lloran y todavía le guardan un luto. También lo que ha cambiado es el uso de la ropa negra, la ropa de luto. Antes me parece que era un año de luto. El uso de la ropa, ya incluso puedes ir a un velorio y ya no vas de negro, ¿no? Ya puedes ir de cualquier color. Pero yo me acuerdo mucho, sobre todo mi abuela, estuvo un año de luto cuando murió. Mi abuelo anduvo, decían, de riguroso luto. Sí, le guardó luto. Permanente, se puede decir. Y en cambio ahora se comenta un tanto jocosamente que todavía ni se enfría la muertita y el viudo ya anda viendo que... O al revés. Sí. La canción de Chava Flores es, ¿cómo está usted, señora viuda? Conmovida.
Todavía ni se enfría y ya anda con una movida. ¿No ves que se dice que el muerto al hoyo? El vivo al bocho. Al vivo al pollo, Sí, exactamente. No, todo esto se maneja en México con diferentes matices, con más humor, con menos humor. Hay una historia que se cuenta en Puebla, que un matrimonio fue a Tierra Santa, Jerusalén, y allá murió la dama y le dijeron al viudo, la enterramos aquí, cuesta 5,000 pesos, si la lleva a México cuesta 100,000 pesos. Mejor entiérrela aquí. Dijo, no, me la llevo a Puebla. ¿Por qué? Porque aquí resucitan al tercer día. Mejor. Sí. Mejor que se la traiga, sí. Entonces, pues son diferentes maneras festivas de entender la muerte, porque finalmente, dentro de su sentido dramático y trágico, es una fiesta. La fiesta de los muertos, donde los muertos vienen a convivir con los vivos, en un ambiente festivo, a comer, a beber, a bailar, aunque en muchos lugares no haya música. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso hay una película de Macario, ¿no? Sí, claro. Está buenísima. De Bruno Traven. Está buenísima esa película, véanla, recomiéndenla. Es un tema universal. La muerte está representada en todas las culturas. Hay algunas similitudes, por ejemplo, en Egipto a los muertos, sobre todo si eran importantes, también los enterraban con joyas, con trastes, con un perro, para que los guiara hacia el lugar a donde iban. O sea que, la muerte adora a los perritos. Los pobres perros tenían que acompañar al muerto, y yo, ¿por qué? Sí, imagínate si el dueño era bien hijo de las guayabas. Sí. Ahora, en las excavaciones que se han hecho desde hace algunos años en Egipto, en las tumbas han encontrado restos de perros, igual que en Mesoamérica. Los mayas no hablan de acompañamiento animal, ¿no? Pero los xoloscuincles, pobrecitos, sí les tocaba acompañar al Mictlán, a los muertos. Pero donde lo que sí es común en muchas culturas es los ritos funerarios, enterrar, si era un principal, con joyas, con algunos elementos, incluso en algunos lugares con alguna de sus esposas o con todas, donde se practica la poligamia, se enterraba al principal, al príncipe o duque o conde o marajá o con las esposas, ¿no? Que también ellas decían, ¿y yo qué? Exactamente, para que no estuvieran de pingas. Pues sí, para que se tenían juntos hasta la muerte. Qué bárbaro. Y si la muerte es posible después de muertos amargos. Exactamente. Pues una fiesta de la muerte que está constantemente presente entre nosotros y que forma parte de esta nueva cultura que es lo mexicano. ¿Sí? Porque como repito, no somos españoles, no somos indígenas, somos lo mexicano. Y somos un grupo muy particular, muy diferente a los españoles y muy diferente a los mayas y a los mexicas. Somos mexicanos. Exactamente. Con raíces europeas a través de España y con raíces prehispánicas. Exactamente. Pues qué padre, mira. Pues mira, tenemos unos pequeños saluditos. Sí, que nos están... también ahorita la decimos. Efraín Lerdo, saludos, muchísimas gracias, Efraín. Miguel Ramírez también, saludos vecinos, aquí seguimos saludándonos al gran amigo Tony y al maestro y al staff técnico, excelente información, muchísimas gracias Miguel. Y pues también tenemos un evento para este 2 de noviembre, espero que nos acompañen aquí en Acatepec, en la presidencia auxiliar de San Francisco Acatepec, perdón, ya estoy repitiendo, va a haber 5 premiaciones para las calaveritas que lleguen ese día. Estas calaveritas, calabacitas, chilacayotes, calabazas o las famosas calaveritas de caja que hacíamos antes y no
es posible conseguir un fruto, pues también están invitados a todos a San Rafael, a Catepec, Tonalcinca, lleguen, los esperamos a partir de las 6 de la tarde en Residencia Auxiliar de San Francisco Catepec. Ya hay algunos flyers en algunas tiendas para que verifiquen. También damos pues el agradecimiento a las panaderías que nos apoyan. También vamos a San Judas de San Rafael, San Juan de San Antonio, Milagros de Acatepec y Dani de San Andrés Cholula. Y pues los estamos invitando a todos. Va a haber sorpresitas, va a haber pues una convivencia familiar para que no se pierdan estas tradiciones, una calaverita, un pequeño dulce, y también va a haber bailables, va a haber un poquito de diversión, como tú acabas de comentar. Los esperamos el 2 de noviembre en San Francisco Acatepec, en la Presidencia y en la explanada. Y va a haber un poquito también de jolgorio para que sigamos preservando pues esta tradición tan nuestra. No al Halloween. No al Halloween. No, fiesta de muertos. Fiesta de muertos. Y pues nos despedimos con un poquito de música. Muchísimas gracias, Vic. ¿Algo que comentar? Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Io no giocani, Wekalia toyat. Io no giocani, Wekalia toyat. Sit la pazzo mo